En Uruguay se están juntando firmas para hacer un plebiscito para reformar la Constitución de la República con respecto al sistema de seguridad social. Y es muy importante que entendamos qué es lo que está pasando, porque esto puede traer consecuencias para todos nosotros de aquí en adelante. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. El PIT-CNT está juntando firmas para proponer una reforma a la Constitución de la República para modificar lo que refiere al sistema de seguridad social. La realidad es que lo que se está votando, lo que vamos a votar probablemente en las próximas elecciones, este referéndum, puede traer consecuencias súper importantes o puede cambiar drásticamente cómo funciona nuestro país y tenemos que tomar la decisión lo más informado posible. Usualmente no me meto en temas políticos, siempre es palío, digamos, ¿no? Entonces tengo una posición bastante apolítica, quien me conoce lo sabe, pero en este caso en particular creo que tenemos que ir a los informes técnicos que hay para entender las posibles consecuencias de que si esta reforma se aprobara, las cosas que nos podría pasar a Uruguay como país o a nosotros como individuos que vivimos acá. Por eso quiero traer este tema de nuevo, ¿no? De la forma más técnica posible a colación. No estoy buscando el debate, sino que me he informado bastante, he leído la propuesta de la reforma, he leído los informes técnicos de los grandes economistas de este país al respecto y quiero traerles un resumen para que entiendan qué es lo que puede llegar a pasar si el sistema de seguridad social es reformado en esta próxima consulta popular. Entendamos que en Uruguay en el 2023 el gobierno, la coalición, logra aprobar una ley, la ley 20.130, que reforma el sistema de seguridad social. Básicamente esta ley lo que hace es mantener el sistema mixto, que es algo que vale la pena entender cómo funciona. Primero, en Uruguay tenemos un sistema que se llama el sistema mixto, que una parte es de solidaridad intergeneracional y la otra es de aportes individuales o cuentas individuales. Básicamente, ¿cómo funciona? Por un lado, tenemos el BPS, el Banco de Previsión Social, que es un sistema solidario intergeneracional. En otras palabras, quienes aportamos al BPS, ese dinero se toma, se dan vuelta y con eso le pagan la jubilación a quien está jubilado en función de ciertos parámetros. Ese es el tramo solidario. Existe otro tramo, que es el tramo de capitalización individual, que es lo que conocemos como las AFAP. Las AFAP, o también hay cajas, digamos, pero en general son las AFAP, los que hacen es, hay una cuenta individual que está a mi nombre y los técnicos de la AFAP toman ese dinero y lo invierten. En el momento de mi jubilación, cuando yo llegue a los parámetros de jubilación, ese dinero se lo van a dar al Banco de Seguro del Estado que, en función de la esperanza de vida y la cantidad de capital que haya ahí, van a calcular cuál va a ser mi jubilación por ese tramo más el tramo solidario del BPS. Por eso se dice que es un sistema mixto, no depende 100% de mis aportes, que es lo que hace la FAP, y por otro lado, digamos, depende de la solidaridad, digamos, de los que están trabajando hoy por hoy. ¿Cuál es el problema que hay en Uruguay y en el mundo? Que el sistema previsional solidario no funciona, porque está pensado en una época donde la gente se moría joven, está pensado en una época donde la gente tenía más hijos. Entonces había una masa trabajadora que podía sustentar a los jubilados. Hoy eso no se da. Entonces la forma que tienen los países de sustentar eso es inyectando dinero al sistema de seguridad social. En un país rico, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, se puede hacer, porque son países, digamos, que tienen como un capital para poder hacerlo. En un país con déficit fiscal como es el nuestro, es muy difícil, somos un país relativamente pobre, que el gobierno lo pueda hacer sin que se funda, sin que ese dinero de alguna manera, si entra ahí, sale de otro lado y eso evita el crecimiento del país. Entonces, buscando una reforma a sabiendas que iba a ser impopular, es que la coalición, sin los votos, si no me equivoco, el Frente Amplio no acompañó en todos los artículos, pero sale esta reforma por parte de la coalición, ¿sí? ¿Qué dice la reforma? Bueno, que se mantiene el sistema mixto, se mantienen las AFAP. Por otro lado, se extiende la edad a 65 años y 30 años de trabajo. Antes era 60, si no me equivoco. El cálculo del tramo solidario, o sea, lo del BPS,
pasan a ser los mejores 20 años de aporte. Y una innovación es que les permite a las personas, a pesar de que se jubilen, poder continuar con la actividad. O sea, vos podés jubilarte, pero al mismo tiempo podés trabajar, ya sea en el mismo rubro o en otro rubro. La pregunta es, ¿esta es la mejor de las reformas? Y la verdad que no lo sé. Lo que puedo decir es que una reforma al sistema es necesaria. De hecho, el sistema se viene reformando continuamente. En particular desde el 95, que es cuando se crean las AFAP. Seguramente puede haber reformas mejores. Como siempre, reformar esto es hacer malabares con un montón de pelotitas. Y siempre es complicado porque es difícil que todas las pelotitas estén en el aire. No es una cosa sencilla, ¿sí? Entonces, esta reforma fue aprobada. Estaba el tema ahí como en el tintero. Y el PIT-CNT, la Central Obrera, en este año electoral, previo al año electoral, porque empezaron el año pasado, deciden empezar a juntar firmas para reformar el sistema. La reforma, y acá viene alguno de los detalles, es una reforma constitucional. Ahora después nos metemos un poquito en este tema, que quizás no sea el mejor vehículo para hacerlo. Entonces lo que dicen es, mira, sorry, todo el mundo se puede jubilar a los 60 años, con 30 años de servicio, ya te puedes jubilar. Va a haber un salario mínimo. El salario mínimo hoy decretado por el gobierno nacional va a ser el salario que van a cobrar todos los jubilados, no importa la cantidad de aportes que tuvieron o no tuvieron. Y se anulan las AFAP y todo el dinero que hay en las AFAP, que es un montón, ¿no? Esa plata que es mía, que es tuya, va para el BPS, para que lo administre el BPS, para pagar el tramo solidario. ¿Bien? Entonces, todos los técnicos, todos no, la mayoría de los técnicos, no importa el partido político que sean, se han manifestado en contra de esta reforma, ¿sí? Y han argumentado cuáles son los problemas. Quizás lo primero y el principal problema que ven la mayoría de los juristas es que usualmente estas cosas se regulan por medio de leyes. Cambiar una ley se puede hacer, pero cambiar la Constitución, que es la carta magna en la cual se fundamenta un Estado, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, tiene que ser por consulta popular. Entonces, cambiar la Constitución es sumamente complejo, implica un montón de movimientos, implica un referéndum, un plebiscito, todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que quizás no sea el mejor vehículo, porque estás marcando a fuego cosas que después te va a ser, si no salen bien, va a ser sumamente complicado poder modificarlas. De hecho, el otro día había declaraciones de José Mujica, líder histórico de la izquierda uruguaya, diciendo de que le parecía que no era la mejor opción hacer esto modificando la Constitución, sino que prefería ir haciendo pequeñas mejoras por medio de leyes aprobadas en el Poder Ejecutivo. Perdón, el Poder Legislativo, ¿no? Otro de los grandes problemas que tiene esto, el requisito de 60 años, ¿no? Retirarse a los 60 años con 30 años de actividad. Para que se hagan una idea, era lo que estaba establecido en 1904. O sea, cuando en 1904 se establece el causal jubilatorio, se dice 60 años y 30 años de actividad, ¿sí? En ese entonces la esperanza de vida, para que se hagan una idea, era de 50 años, 51 años. ¿Bien? En el 2019, la esperanza de vida en Uruguay es de 78 años. ¿Sí? De hecho, si vos llegaste a los 65, según las estadísticas, es probable que vivas 25 años más, ¿no? El Banco Central tiene unas estadísticas al respecto. O sea, estamos volviendo para atrás y no estamos teniendo en cuenta que vivimos muchísimos más años. Como vivimos muchos más años, independiente de la cantidad de años que tengamos que trabajar o no tengamos que trabajar, lo que estamos diciendo es que el sistema tiene que financiar desde los 60 hasta los quién sabe cuánto, o sea, hasta que vivamos, digamos, tiene que financiarnos. O sea, el sistema va a gastar mucho más de lo que está gastando ahora. Dicho esto, ¿no? Cada vez vivimos más, entonces va a hacer que el sistema sea un pequeño agujero negro, y eso es donde va a salir de las arcas del Estado. Pero bueno, toda la plata de la FAP va para ahí, sí, fenómeno, pero que lo que dicen los técnicos es, mira que esto te dura un par de años, después se acaba y eso tiene que salir del Estado, y el Estado lo va a sacar de algún otro lado, o sea que por ese lado vamos a perder, porque el sistema per se es un sistema deficitario, y más cuando tenemos cada vez menos hijos y vivimos más años, ¿sí?
Otro de los argumentos que dan los técnicos es que esto de tener que trabajar 30 años para jubilarse, en realidad no beneficia a la clase trabajadora. Usualmente la clase trabajadora, lo que son los más sumergidos, no tienen 30 años de continuidad laboral. Entonces, buscando una reforma que quiere, de hecho hay estadísticas al respecto de esto, ¿no? Pero buscando una reforma que quiere favorecer a los más sumergidos, en realidad los terminas lastimando porque van a tener que trabajar más años porque son los que no tienen estos 30 años de trabajo. Bien. Otra de las grandes peros que hay es que se dice que, y esto ya pasó, digamos, esto es mirar la historia, se dice que a partir de los 60 años, no importa lo que haya aportado un jubilado, su salario mínimo va a ser el salario mínimo nacional. Y eso se fija en la Constitución. Pero el salario mínimo nacional depende del Poder Ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya pasó esto en su momento, ¿no? Ya pasó. Si yo necesito de alguna manera disminuir la cantidad de gasto que tengo en el sistema previsional porque tengo un agujero, ¿qué hago? Termino reduciendo el salario mínimo nacional. Digo, esto ya pasó, de hecho, y no me acuerdo en qué año, creo que fue el 2004, por ahí se cambió, o antes, se cambió y se empezó a regular lo que es las pasividades por el BPC, ¿no? Que es otro, digamos, que depende más de las pasividades que del salario mínimo. Entonces, es una trampa al solitario decir, ponemos como salario mínimo, ponemos como ingreso mínimo el salario, lo ponemos en la Constitución, pero el Poder Ejecutivo puede, si no le da la plata, bajarlo y puede terminar sumergido. Entonces, es una trampa al solitario. Bien. Después, una de las cosas que dicen esto es que el costo para el Estado va a terminar siendo de forma anual 1.5 puntos del PBI, unos 1.000 millones de dólares anuales. En particular, esto va en incremento a medida de que vivamos más años y tengamos menos personas aportando al sistema. Bien. Y uno de los grandes problemas también es que nos vamos a cargar las AFAP, ¿no? Las AFAP que hay hoy por hoy, que están desde el 95, me las voy a llevar puestas. Y toda esa plata se las voy a sacar a las AFAP y las voy a meter en el BPS. Entendamos algo. Eso puede generar, ese para mí es uno de los problemas más grandes que esto tiene, porque va a generar un montón de problemas. ¿Cuál es el primero? Bueno, juicios internacionales, ¿no? Las AFAP, de alguna manera, excepto República FAP, que es nacional, pero el resto son empresas internacionales, ¿no? Y una de las cosas, uno de los grandes argumentos que hay para eliminar las AFAP es que lucran con esto, ¿no? Es que lucran cobrando comisiones sobre las inversiones. Cualquiera que invierte sabe que el intermediario cobra comisiones. Podrían ser más chicas, sí, podrían ser más chicas, pero de nuevo, estamos intentando clavar un clavo con una retroexcavadora, ¿no? Si ese es el problema, ataquemos ese problema y no todo el sistema. Bueno, cuestión es que en Argentina se hizo esto. En Argentina, yo pensaba que fue Néstor, pero no, fue Cristina Kirchner, que creo que fue en el 2008, se morfó lo que eran las AFJP allá y toda la plata pasó a rentas. Y hoy está, justo el otro día había un artículo por ahí que había perdido un juicio internacional de no sé cuántos miles de millones de dólares, producto de lo que habían hecho, ¿no? De que se habían cargado las AFJP. Recordemos, ¿no? Lo que está pasando es si yo lo que hago es saco las AFAP, el Estado se va a hacer cargo de pagar el 100% de las jubilaciones. Y eso trae un montón también de problemas para el Uruguay que se viene construyendo desde hace muchos años. ¿Qué quiero decir? Si yo hago eso, la seguridad jurídica que Uruguay está mostrando hacia afuera, de alguna manera se va a ver manchada, se va a ver de alguna manera Uruguay va a ser, no tiene tanta seguridad jurídica como nosotros pensamos. Y eso tiene muchísimas consecuencias, mucho más de las que nosotros pensamos. Por ejemplo, ustedes saben que en Uruguay, todos los países del mundo, se financian en parte por emisión de deuda. Esa emisión de deuda está muy relacionada con el riesgo país. Cuanto menos riesgo tenga el país, menores los intereses que nosotros pagamos. Cuanto menores sean los intereses, más dinero puede entrar a Uruguay y le va a costar más barato ese dinero. Entonces es un muy buen negocio tener un riesgo país bajo y tener una buena calificación crediticia por parte de las consultoras internacionales. Si el día de mañana se aprueba esto y nos cargamos a las AFAP,
la seguridad jurídica en Uruguay va a desaparecer, entonces es muy probable que se baje nuestra calificación, va a aumentar el riesgo país y financiarse por Uruguay va a salir mucho más caro, lo que implica al final del día menor crecimiento, porque no vamos a endeudar menos, porque nos va a salir muchísimo más caro endeudarnos. Entonces eso termina trayendo más pobreza al país, ¿sí? Al final vamos a terminar pagando más por la deuda y ese posicionamiento que se viene construyendo desde hace muchos gobiernos y desde hace muchísimos años se va a perder probablemente de la noche para la mañana, ¿sí? Por otro lado, también lo que va a pasar es que va a haber un montón de juicios de particulares, porque la cuenta de la FAP está a mi nombre y yo autoricé a la FAP que utilice ese dinero. Si vos venís, me sacás la plata de la FAP y se la das al Estado, yo te puedo hacer un juicio. Entonces, los juristas dicen que va a haber una chorrera de juicios al Estado que también va a perjudicar mucho, mucho al Estado. Entonces, si nosotros nos podemos analizar, no hay ningún técnico, o al menos yo no he encontrado ningún técnico serio, y cuando digo técnico me refiero a economistas, que digan, esto está bueno, ¿sí? Podemos hablar de técnicos tanto de izquierda como de derecha, esto es apolítico, digamos, ¿no? Lo que es la academia, lo que es los técnicos, están todos muy preocupados por esta reforma que se está promoviendo. El Frente Amplio, digamos, que históricamente es quien tiene el vínculo con la Central Obrera, con el PIT-CNT, dio libertad de acción en un año electoral, digamos, eso parece más una jugada electoral que una jugada técnica, porque la mayoría de los técnicos del Frente Amplio están diciendo, muchacho, esto nos puede complicar muchísimo la vida, ¿sí? De hecho, de los 4 precandidatos del Frente Amplio, Vergara está totalmente en desacuerdo, cosa que se desprende, Vergara es un técnico en este sentido, ¿no? Recordemos que viene del palo de la economía. Orsi tampoco está de acuerdo. Carolina Cose y Lima son aquellos que sí están de acuerdo. El resto de los precandidatos de los otros partidos no está ninguno de acuerdo, ¿sí? De hecho, hasta Mujica no está de acuerdo con esto. El resumen es que a mí me preocupa mucho de que esta reforma salga, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Las consecuencias van a ser muchísimo más negativas para nuestro país que positivas, ¿sí? Es como, de alguna manera, si yo dijera constitucionalmente que voy a hacer que de las canillas de las casas salga Coca-Cola. Lo puedo meter en la Constitución, ¿no? Todo el mundo va a decir, sí, esto va a estar genial. Voy a poner un ejemplo mejor. Yo puedo decir, bueno, en la Constitución voy a decir que es obligación del Estado de que nadie pase frío. Entonces todas las casas van a estar calefaccionadas por parte del Estado. Vamos a estar todos de acuerdo, a todos nos gustaría tener una casa calentita en invierno. Pero después el Estado lo tiene que ejecutar, y si no tienen las herramientas para ejecutarlos, ahí es donde empiezan los problemas. Acá el Estado no tiene la herramienta como para ejecutar esto que se está votando, es la canilla Coca-Cola, digamos, ¿no? Lo podemos prometer, pero después es imposible cumplirlo, ¿no? Entonces, como les decía, es pan para hoy y hambre para mañana, y por eso me preocupa mucho y es importante que nosotros nos informemos al respecto. Y antes de que me peguen, ¿no? Antes de que vengan y me digan, vos, esto es porque tenés afiliación política y lo que sea, quiero decirles que para hacer este informe, para ver los puntos fuertes, me basé principalmente en un paper que escribió Valcorba, que Valcorba fue referente de izquierda y en términos de economía, es el padre de la inclusión financiera y es muy respetado por la academia y por los distintos partidos políticos. Entonces, esto yo no estoy tomando una política partidaria al respecto, sino simplemente estoy advirtiendo de que si esto sale, nos va a complicar mucho la vida a futuro. Bien, entonces, si vamos a tener esta discusión, tengámoslas con argumentos y no con banderas ideológicas, bien, que es lo que estoy buscando en este episodio del podcast. Así que si me van a pegar por esto, ahórrenselo, digamos, no vale la pena. Simplemente infórmense. Yo les voy a dejar en las notas del programa el link a este informe que les comentaba, y así también el informe al proyecto del PIT-CNFD de reforma constitucional para que lo puedan leer. Estuvo distinto este episodio, hacía tiempo que lo tenía en cartera y lo venía pateando para adelante. Me parece súper importante que estemos informados y que que firmemos para esto o no firmemos, o tomemos la decisión de poner una papeleta o no poner una papeleta, sabiendo las consecuencias que esto puede tener.
Muchas gracias por escucharme hasta acá, muchas gracias por bancarme este episodio, que es un episodio distinto. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles. Ahora sí, para hablar algo de finanzas personales y no tanto algo de coyuntura. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau, chau.